Buenos días. Vamos a grabar el primer capítulo de Luces de Alfareros de Ana Almonte. Vamos a empezar a leer esta novela de esta joven comunicadora social que recién acaba de publicar en el 2024 esta obra, cuyo índice, el primero, es Preludio, una oruga en la hoja. A las voces, inicia así. Preludio, una oruga en la hoja. Cerca de la medianoche, sobre un área longitudinal del puente Glenn L. Jackson, hay una unidad policial y una de bomberos. Algo fuera de lo usual distorsiona el cuadrante perfectamente imperfecto que por encima del viaducto retrata aquella rareza. Rareza que se manifiesta en mayor abordaje con el claro de luna, también puntos parpadeantes colgados a un cielo nocturno priman ante lo artificial de abajo. En la ciudad de Atlanta, Georgia, precisamente en este puente, el tránsito vehicular en 3 de 4 carriles está siendo desviado. Dispusieron ruta improvisada con una cerca de vallas en esos polígonos. Avanzada la noche, alarmas y bocinazos en una y otra dirección reivindican mi resonar a medida en que discurren segundos, minutos. Aunque la orientación del tráfico, distante de horas picos, no esté extremadamente concurrido, parecería este ruido normal a cualesquiera de esos tiempos fastidiosos en que el flujo vial alcanza totalidad de conductores, ciclistas y peatones. Por esta razón, afusan palabras impetuosas de noctámbulos molestos por no llegar a sus destinos. Discuten desde la interioridad de vehículos con otros conductores por algún margen de espacio sustraído. No les da ganas de esperar que amaine eso a lo que sea esté ocurriendo. En función del malestar generado a raíz del embotellamiento, un hombre con actitud serena se desmonta tratando de restaurar el orden con poco éxito ante lo que supone. Línea marginal de autos encendidos y apagados. Mientras tanto, el tajo de bomberos y de policías permanece quieto en el primer campanil del puente. Se suman a la acción de disciplinar voluntarios de la Cruz Roja que desde una ambulancia con sirena frecuencial transita hacia la zona lesionada. En unos y otros tramos de esas calles, generando incertidumbre en cuanto a lo que sucede, a una que otra autoridad se les ve señalar con linternas la demarcación cercada donde parece hubo un accidente. Nadie sabe con exactitud si uniformados de color naranja, de rojo o de color negro rescatan a varios heridos o si se trata del levantamiento de cuerpos y heridos. Cierto es, algo desagradable ocurre en el puente Jackson mucho antes de la medianoche. A lo extenso de la fila se divisa un remolcador avanzar en el área restringida por disposición de los agentes policiales. El punto alterado luce interactivo, pisadas de rescatistas hacen crujir el asfalto, se desplazan con botiquines, otros avisan a los circulantes a través de altos parlantes mantenerse en sus autos. La escena atribulada contrasta con pálidas luces de vehículos que van de menor a mayor escala, de acuerdo a la distancia o cercanía de quienes hace horas quedaron varados. No hay llamas en ese punto, lo que indica ocurrió un accidente regular. No quiere decir que al evento se deba restar gravedad. Y rígido el murmullo de otros caminantes fuera del puente. Por encima de todo esto, ruidos cercanos, ruidos discretos, se funden con ruidos de tuberías oxidadas, lastimadas por expulsión de gases que constantemente salen de la afluente por donde se cuela un brazo del río Columbia.
Al margen del inmediato afán están figurativamente ruidos que emergen de estatuas emblemáticas sembradas en lugares estratégicos, serpenteadas de jardineras y árboles envejecidos por un suelo asfaltado con la tonalidad del gris cenizo. En ese rincón, esa avenida circular que puede llevar cualquier rótulo con un distintivo nombre, las estatuas en Georgia de quienes en vida alumbraron con aires de héroes, lloran disimuladamente, gritan, ríen por sus padecimientos de siempre y el tiempo las humilla. Cotejar esa materia dispersa, pero no aislada, de aquel círculo estructural en que ha ocurrido una desgracia, en un área colateral del puente Glen L. Jackson, suena a ruido incisivo. Nada obstruye lo que ahí se escucha por encima de lo que realmente sucede. Voces de los varados con unos y otros recados ya no resultan tan lejanas, muestran tono amigable, contrario a las primeras horas discrepantes cuando se produjo el primer atasco. Unos las aparan y otras las reproducen. Dicen que el accidente lo provocó un niño, conducía a gran velocidad un auto deportivo que a su vez colapsó con otros al entrar en dirección contraria, que auscultan su cuerpo, quedó boca abajo, amodorrado en el suelo, mientras a unos metros otros 6 cuerpos compuestos por una pareja de ancianos, 2 mujeres vestidas de enfermera y 2 hombres reciben igual inspección a través de miembros de la Cruz Roja, quienes lograron extraerlos de sus autos. Si fue el niño que provocó el accidente, pobre angelito, debió andar muy asustado en caso de fallarle los frenos, pues no se explica qué clase de tutores tendría como para salir de casa a tales horas de la noche sin ser visto. Lo más grave, ¿cómo aprendió a conducir un auto deportivo?, comentan en un tramo de la fila. Que es infante de larga cabellera, ha de tener 7 u 8 años, está tendido en una orilla del puente con orificio en la parte central de su cabeza y que a pocos centímetros hay partes de su cerebro, que a unos pasos ancianos desnucados, 2 mujeres con uniforme de enfermera bañadas de sangre y 2 hombres, uno de ellos recibe primeros auxilios. En el lugar del suceso, el ruido de otra ambulancia y arriba el golpe de palas de un helicóptero indica a la creciente muchedumbre mantenerse, comenzando la mañana, alejadas de ese perímetro. Pero la curiosidad de algunos por saber no se hace esperar. El sol alumbra enseñoreado un ángulo del cielo, deja al desnudo barras gastadas del puente y en formas ridículas siluetas de las gentes cuyos tufos parecen teñir el aire con un color negruzco, que también se confunde con el humear de mofles en algunos vehículos encendidos. Embriagados por lo que acontece, saltan, trepan capotas o sacan cabezas desde ventanillas. No puede ser, exclaman quienes lo han visto. No es un niño responsable del accidente, es un enano. Oigan, es un enano, vociferan los primeros en fila, como si trataran de divulgar información extraoficial a lo que ya entienden se hizo con fraternidad. ¿Un enano?, preguntan atrás. Sí, afirman delanteros, es un enano, no un niño. Los que alcanzan información en la cola, que van sacando medio cuerpo, emiten novedad a los últimos, quienes sostienen con palmas en las manos en función de bocina para que escuchen los recién integrados a ese ambiente de caos. Es un enano responsable de que estemos aquí agotados, hambrientos y somnolientos, y de un momento a otro canta, ¡es enano! En ningún lado de la fila se escucha decir, lamentable, murió un humano igual que esos otros, porque para toda la gente de ese cuadrante vehicular, quien sobresale en extrañeza es un enano, es un patético enano, siguen diciendo en tono conspirativo, no es como cualquiera de nosotros. Se trata de un ser horrible en exterior, piensan algunos. Es un enano al que podrían confundir con una gárgola, mejor dicho,
un duende que sale por las noches a husmear con su aura de malignidad. ¿A qué infante despojará de su alma? Al margen de rumores, cuestionamientos y acusaciones en función del enano, el cuerpo del pequeño hombre culpable de aquel accidente, según el decir de 2, 3, 4, 5 sujetos que escucharon, cuando una de las autoridades, producto de su deducción, aseveró lo mismo, yace en el sitio desde donde el auto deportivo que conducía sin abrochar el sujetador fue a parar en la balaustrada del puente y que lo arrojó como detonante del impacto una vez traspasara las líneas incorrectas de la vía. Lleva ropa casual, tenis blancos, camiseta del mismo color y pantalón rojo. Uno de los uniformados toma la billetera agazapada en un bolsillo de su pantalón. De cerca, el infortunado parece menos joven cuando es colocado boca arriba. Ciudadano norteamericano de origen latino, afirma el oficial de la policía mientras olfatea el rostro procurando descubrir señales de embriaguez. Acto seguido, revisa su tarjeta de identidad. Vive en Roswell. Qué curiosidad, piensa desde sus adentros. Se trata de Atías Treviño. Lo he visto en la tele. Es el enano de los patines, concluye, externando pensamiento. Distante de otras, transcurre una mañana de junio. Era el cumpleaños número 6 de Atías Treviño cuando su padre acudió por segunda vez a conocerlo. La primera ocurrió 5 días después de su nacimiento, lo que significó un golpe de pensamientos abruptos para alguien que, de acuerdo a su juicio, no necesitaba más responsabilidades de las que había cargado escrupulosamente en el paseo de una insignificante existencia. Inicialmente, el hombre avanzó a caminata recorriendo unas cuadras por el puente Juan Pablo Duarte, que abarca gran parte de la ribera del río Ozama, hasta llegar a una cuartería correspondiente a la calle Juana Pie, traspatio de la avenida San Vicente de Paúl en Los Minas, Santo Domingo, este de República Dominicana, donde minutos después de su ex mujer recibirlo en una de 5 piezas que contempla un enjuto vecindario, alegando que atendiera al niño en lo que iba a una encomienda, lo abandona. 10 días después, padre e hijo salieron de la cuartería a unas horas todavía frescas a coger residuos de arena que sin aspavientos se levantaban de una ruta hecha de caliche en el ensanche Espaillat. Confiado en que todo saldría bien, el padre tenía resuelto, o creía tener resuelto, el problema de con quién dejaría al niño. Atías Treviño se desplaza con anormalidad, sintiendo un intenso escalofrío que estremece su cuerpo. Va colgado de la mano del padre, diminuto y escurrido, luego de desmontarse de un destartalado carro público en la Nicolás de Obando. El vehículo, retomando su marcha en esa avenida, un tanto torcido, desprende sonidos similares a los de una atorada escopeta que de manera irregular lanza tiros. Del suelo se levantó un viento redondeado y basuriento, como si con aquellos microscópicos filamentos soplados por la brisa y que sus manos de gruesos dedos desvían de sus ojos entrecerrados contase sus pasos. Las piernas gambadas y sujetas desde que cumplió su primer año a unos hierros ortopédicos que cada año le cambiaban, culminaban con unas botas de un material duro y pesado para enderezar moderadamente la torcedura en sus extremidades, ya que nunca dejaría de ser patizambo. Estas botas presionaban los pies, no le permitían avanzar ruta más de lo que alcanzaba en pequeños trechos. Acalorado, agotado, sediento, golpeado por el precoz viento suscitado en esa calle blanca, empezó a lloriquear. Su padre, que lleva en hombros el bulto con sus enseres, lo toma en brazos para que se calme. Veía a Tías, una vez mejorado el berrinche, ladeando su pronunciada cabeza ataviada por anchos y rebeldes rizos que cubren gran parte de una frente amplia y que se mecen alrededor de una nuca corta, según las pisadas del padre, a algunas mujeres descalzas. En medio de pequeñas casetas atisbadas de verduras, víveres, pescados,
aves desplumadas y cueros de reses que cuelgan de un tronco que hace de perchero, agitan estas mujeres sus brazos al enfrascarse en alguna discusión con venduteros. Por momentos, padre e hijo, embelesados ante tales pugnas, detienen su contemplar en esa área henchidos de curiosidad. El padre de Atías, al recorrer como 2 cuadras más de las que aún le faltaban para llegar a su destino, lo baja de su hombro para descansar brazos del peso que representa bulto e hijo, y a su vez de aquellos hierros aferrados como una masa viscosa a las piernas del pequeño. Le indicó con el dedo índice que atara los cordones de sus botas, que de algún modo armonizan con un conjunto de pantalón corto a cuadros que previo a este viaje le había comprado en un mercado de ropa usada en una callejuela de Sabana Perdida cerca de Los Minas, atuendo que adquirió a bajo precio porque le podría servir a un infante que apenas alcanzara 2 o 3 años. Papo inmediatamente se da cuenta de que su hijo, caminando en ese suelo de caliche con semejante calzado, apenas puede atrapar equilibrio sobre su propio peso, así que termina atándole los cordones y cargándolo de nuevo. De escaso hablar era Atías, aunque pudo ser extrovertido. Su condición física, de la que aún no está consciente, no le permitía ser más que eso, un niño distraído ante la evidente omisión o excesiva atención de la que era objeto por parte de otros. Acostumbrado a miradas enfáticas, espaciadas, indescifrables, intimidantes que generalmente recibía del entorno o fuera de él, diríamos que desde el nacimiento en que vio la luz por la primera vez, no tuvo oportunidad de interactuar con niños de su edad. Asimila las miradas como algo normal de las personas con las que su madre deposita el cuido. Por las noches se alista para ir a trabajar con sus amanecidas. Atía volvía a verla hambriento. La madre, curiosamente, habla en susurro. Su aliento suele oler a cigarros y aguardiente. Arroja monedas a su cuidadora para que acuda a pulperías donde se abastece de los alimentos del niño, que consisten en hogazas de pan, mantequilla de barra, caramelos, media botella de leche y una jarra de café. Era lo que consumía Atías casi todo el año. Su madre detesta cocinarle, detesta acercarse para percibir si se halla bien con sus dolencias de espalda y cuello. Detesta lavarlo y peinar sus cabellos enmarañados. Detesta vestirlo, detesta quererlo. De manera que las primeras miradas inquietantes, las primeras miradas fugaces, las primeras miradas lastimosas, las primeras miradas de asombro, las primeras miradas de agonía, resignación, de desprecio y de absoluta iniquidad, las recibe de su madre, de la madre. De hecho, procuraba estar quieto para no desesperarla con alguna incomodidad que estuviera entrelazada a sus múltiples problemas físicos. Sentía miedo de estar a solas con ella por sus reacciones violentas. Lo abofeteaba constantemente, sentándolo en el frío piso de tierra. Tomaba una correa, desata su furia porque el niño llora para que le den de comer. Nunca olvida las ocasiones en que dormido sintió unas manos deslizarse por su cuello, tratando de oprimirlo como si fuera ave rapaz. De alguna forma, Aquías no tenía que perturbarse en cuanto al exterior. Creía que aquellas acciones y miradas eran correctas dentro de su resignado aire infantil, puesto que las situaciones más terribles ya las había experimentado con la responsable de darle la vida. Lo demás era irrelevante con relación a la indiferencia que de él observaron los adultos y niños con actitudes de extrañeza. En el área pediátrica de ortopedia, aquellos problemas de los otros quizás eran menos complejos que el suyo, y en una esquina del barrio, delante de la cuartería, cuando a poca distancia veía jugar a 2 o 3 niños de igual edad tirando de alguna pelota, repara avergonzado en las dolorosas botas sujetas a los hierros que debía usar durante todo el día. Ante esto, y en la medida de su dilatado crecimiento, un sentimiento desgarrador se arrincona en su ser. En su actual momento, Atías Treviño debía de enfocar acciones y pensamientos
frente a la etapa que iniciaría en casa de la tía. Padre e hijo que continuaban distraídos con el vigoroso parloteo entre las mujeres compradoras y hombres de los ventorrillos en teatrales gestos con sus manos al tomar viandas, negaban a sus ojos una mayúscula observación ante el real aspecto que adopta la calle 10 del barrio Las Cañitas, más allá de sus abominables exhibidores comerciales, con sus balanzas oxidadas, cuchillos en amoladoras, y aquel olor humano mezclado con sangre coagulada de aves sacrificadas, también de tilapias cubiertas de moscas. Detrás de las aceras, una proliferación de casonas, algunas a punto de derrumbarse, no dejan de recordarle al paseante aquel sentido despiadado de la dejadez que en semejante espacio, con cada dosis de aire, se reafirma. Papo, erguido, como si ocultara su edad detrás de una piel cuarteada, impone con pisadas quietas una serenidad que indistintamente también se apodera con aquel suelo revuelto, desdibujando el rastro de dos figuras fulminadas por una naciente luz dorada que se cuela por encima de aquellos ranchos de amplios aleros. Tantos pensamientos vuelan en su cabeza que eventualmente se amontonan en él en tránsito pasivo. De todas maneras, le atemoriza descubrir si su hijo, según su pensar, por algo Dios quiso que naciera así, estará realmente bien ahora que albergará otro tipo de vida en casa de su hermana. Seguro le sentará el cambio, terminó concluyendo para aliviar su intranquila conciencia, justo en el momento que entendía faltaba poco camino para llegar. Compleja decisión, volvió a analizar, en la que no figuran otras convenientes salidas. Le urge aprovechar el visado hacia Aruba, que tanto le costó obtener a través de una prestigiosa tienda de muebles en la que laboró como albañil por 5 años, y así trabajar horas corridas en un país ajeno, ayudar a su única hermana con la manutención de este hijo, al que en un principio, años atrás, trató de negar, mas la evidencia de que era sangre de su sangre quedan atenuadas inconscientemente en el mirar de Atías, culpa de esos grandes y dolorosos faroles en los que podía acentuar una reproducción exacta de su propia frustración existencial. Viajaría a Aruba atendiendo un contrato de trabajo con una compañía electrónica donde se desempeñaría como reparador de radios y televisores, oficio que allí es bien remunerado por tratarse de piezas actualizadas en aparatos de color por los de blanco y negro que se iban reemplazando con los avances tecnológicos. Ahora que lleva la custodia de Atías, a quien reconoció como su hijo ante la oficina del Estado Civil hace exactamente 8 de los 10 días que permaneció en Los Mina, debe obtener con propios recursos en la botica popular unos medicamentos que al niño le urge consumir por unos problemas de desvío lumbar. Atendiendo a la condición de acondroplasia de su hijo, razones suficientes tuvo para darle continuidad al proyecto de viajar. De acuerdo a lo que le habían dicho unos contratistas norteamericanos que hablan español, su estadía en Aruba podría extenderse hasta los 2 años, según su destreza y manejo. De ahí renovarían nuevos contratos. Apenas comienza a desarrollar en el país el libre comercio con la compra de estufas, neveras, lavadores y televisores. Familias pudientes obtienen muchos de estos artículos en grandes establecimientos comerciales de la Avenida Duarte a crédito o al contado, pero la gran afluencia de clientes se halla fuera de territorio dominicano. Papo, en algún lugar de su dormida ambición, aspiraba a guardar dinero en una asociación de ahorros y en un futuro montar un negocio propio, distante de la reparación de radios y televisores. Soñaba con una modesta empresa relacionada a la fabricación de mosaico para pisos, puesto que la ciudad capital, en áreas privilegiadas, se propagaban construcciones de casas de concreto y edificios multifamiliares. Dependía de otros proyectos personales, por lo que permanecería algunos años como radiotécnico. De todos modos, no podía arriesgarse en una empresa en la que no estaba económicamente respaldado. A lo largo de la angosta calle 10, la actividad comercial prosigue con poses dadaístas.
Arriba, un cielo titiritero traslada con lento movimiento alargados cisnes que se esfuman de la vista de Atías para luego convertirse en enormes pájaros. La extrañeza de aquel cielo desmejora con el movimiento humano. Finalmente, Papo se detiene en un tramo de calle y baja a Atías con cuidado antes de que otros caminantes maliciosamente piense que se estaría despojando de un pedazo de lapa. En el cuarto escalón de la casa de su hermana precede una acogida galería. María de la Gracia, a quien apoda María Gracia, la sobrina menor, abre los brazos para saludar a su tío. Un poco distante, Papo recibe el abrazo, consciente decide presentar a su hijo oculto detrás de sus piernas. Él es Atía, ven, saluda a María Gracia. La primera vez que el niño recibió una mirada cálida de aceptación, además de la mirada del padre, podríamos decirlo así, fue aquel día en que su primo lo vio como un ser inofensivo. Ese momento se convirtió en razón lógica para que Atía se aferrara a la vida, asumiéndola con otras tonalidades. La muchacha voluminosa, de embolsadas mejillas y ojos atentos, como si en ellos se advirtiera una rebosante manantial, lo tomó en brazos con afecto. Así que eres mi primito, Atías, le dijo sonriente. María Gracia, especial, trascendental, que posiblemente nació con el único propósito de reír contagiando a desgraciados como Atías con aquella buena vibra. Esa risa explayada en la medida que sus ojos lagrimeaban contraía su pecho. Las cosas más simples, de acuerdo a su mirar, le parecían hermosamente ensartadas por la grandeza de respirar. Hasta cierto punto en el ambiente familiar de doña Dulce, a veces su entusiasmo rebotaba. María Gracia se encaminó hacia la sala, ayudando a Papo con la bolsa que contenía la ropa, entre otros utensilios de higiene personal que en lo adelante usaría el niño en casa de doña Dulce y provisionalmente compartiría con otra persona la habitación destinada como dormitorio. Atías permanece cauto, atiborrado de un verde moco, entra y saca los dedos de su nariz. El padre, inclinado, acomoda el doblado cuello de su camisa para después limpiar las fosas con un pañuelo que extrajo del bolsillo delantero de su chacabana blanca que en su piel parda resalta. Viuda desde muy joven, doña Dulce era dueña y señora de la única vivienda que en aquel lugar desfachatado de pobreza mental y externa contaba con paredes, techo y piso de concreto. Sus otros dos hijos se habían matrimoniado y por ello ya no vivían atados a su falda, pero sí tenía una muchacha de entera confianza, quien se ocupaba de los quehaceres domésticos y en horas de la tarde la joven eficiente atiende una pequeña pulpería de la que doña Dulce es propietaria. Con cualidades de buena anfitriona, la hermana mayor de Papo espera sonriente a su sobrino y hermano. Cuando vio en el umbral al niño, complicado ante el hecho de caminar con esos hierros en sus piernas gambadas, no pudo evitar torcer el labio inferior, provocando que Papo, con una señal, mandara a Atías a la galería. No quería que se espantara ante un nuevo rechazo. De ahí, adelantado a cualquier negativa opinión, dijo, bajando la voz: Atías es un niño normal como cualquier otro, hermana mía. Desgraciadamente nació con un problema rarísimo que tiene que ver con enanismo. Por eso es gambado. Los aparatos que tiene en sus piernas lo ayudan a caminar sin que se caiga. Los tendrá que usar según vaya cumpliendo años hasta que la torcedura en las rodillas mejore. No me engaño, tendrá algunas limitaciones por el resto de su vida, si es que llega a adulto. Eso dijeron médicos a raíz de que le practicaran varios estudios en la columna vertebral. Noticia que me comunicó la madre cuando fui a conocerlo por segunda vez para aportar en su manutención. Momentos después lo dejó a mi cuidado en lo que iba a un mandado del que nunca regresó. Y como usted sabe, continúa diciendo inexpresivo, necesito trabajar en el extranjero para sostenerlo. La veo con respeto de hermana, pero también con la obediencia que se le tiene a una madre. Usted me educó desde pequeño, así con el cariño que le dispenso,
Pido me ayude con el niño. Es tranquilo y se porta bien. Papo, ¿y de cuándo a dónde en nuestra familia hubo miembros con ese problema de enanismo? Como dice usted, enfatizó doña Dulce, reintegrando a su vocabulario ese usted respetuoso y distanciativo. Incrédula, posando con nerviosismo las manos en un adusto moño que en su cabeza se enroscaba en medio de la coronilla, preguntó: ¿Está seguro de que es hijo suyo? Si no se tratara de mi hijo, no estaría aquí. Su malformación no depende necesariamente de un problema hereditario. Es lo que ahora me dijo el médico que lo atiende en rehabilitación. La sala donde se produce la conversación, además de olores que fluyen de la cocina donde preparan comida del mediodía, desprendía un olor a rosas marchitas necróticas que estaban dentro de un jarrón. El jarrón con las flores fungía como centro de mesa que conjuntamente desarmoniza el juego de muebles. Aquel olor hizo que Papo inevitablemente pasara una de sus manos por la nariz, tratando de no pensar en recuerdos de su propia niñez. Su madre, muy joven, falleció. Los ataques de asma la imposibilitaron gradualmente de atender como era debido a 4 hijos, de los cuales murieron 2 en un penoso accidente cuando en una escapada salieron un día de verano a bañarse a orillas del río Osama. Murieron ahogados, penetraron a lo hondo, a lo muy hondo, desconocían lo traidoras de esas aguas. En el velatorio, pequeños ataúdes aún abiertos mostraban los cuerpos de semblantes blanquecinos, las narices y bocas cubiertas por tampones de un algodón amarillento vertían un olor que hablaba por sí mismo, como si aquel olor se insinuara en cuanto a aquello que se debía sentir a la hora de morir. Al momento del entierro, la gente que acudió al camposanto lanzó en los ataúdes, antes de que se los tragara la tierra, decenas de gladiolos blancos que sugerían, según su parecer, un aroma característico de quienes quedan en la tierra frustrados y los que parten felizmente hacia el cielo. De la incompleta familia solo quedaban ellos, para bien o mal. Su hermana le lleva 8 años de diferencia. No tuvo otra alternativa en ese entonces que cuidar de él. La madre enloquecía por su problema para respirar hasta morir ahogada en su propia saliva. Y doña Dulce hizo lo mejor que pudo, enseñarle a trabajar. Papo no conoció a su padre ni le interesó. Llevaba en su vida el rosario de la insatisfacción por los estudios de bachillerato que no culminó al asumir responsabilidad de la casa materna siendo inexperto. Le habría encantado de adulto alfabetizar. Así, conforme a lo que el destino reservó para él, o lo que más bien entendía, caminaba sobre una descascarada e inconsecuente ruta de vida. Buscó la mejor forma de llevar el día a día, incorporando a sus destrezas mentales cursos técnicos. La crisis económica del país se agravaba con represiones políticas que marchitaban los ideales de unos cuantos. Entre uno y otro periodo gubernamentales, durante los 12 años de Joaquín Balaguer, Papo se hizo adulto con rapidez. No tuvo niñez ni adolescencia, según consideraba. Nació vetusto. Entiende que su peor momento fue involucrarse con alguien de la vida alegre. La madre de su hijo, extremadamente egoísta, sin escrúpulos, que por sus propias palabras decía no ser persona de hijos. En ese tiempo sospechaba que responsable de su embarazo pudo ser alguno de los hombres con los que se involucró mientras se acostaba con él. Un castigo se abalanzó ante la inescrupulosa madre cuando Atías nació con aquella condición. Creía ahora, Papo intuye, sin embargo, que el castigo acabó salpicándole a él. De ahí le pregunta al subconsciente si el hijo, a partir del primer instante de conocerlo, siendo un recién nacido, y al que ahora miraba con compasión en momentos en que tendría que dejarlo al cuidado de otros, era sangre de su sangre. En lo profundo sabía la respuesta. De lo contrario, fuera o no suyo, jamás abandonaría a su suerte a esa criatura, como lo hizo al principio de su nacimiento. Su buen desempeño en el área electrónico le permitía vivir en ese lugar tóxico de la cotidianidad con alguna decencia.
Ahora bien, los gastos eran mayores a partir del momento en que debía responder por su hijo. De ahí necesitaba concentrarse en el viaje bajo la anuencia de su hermana. Atías intenta ponerse de pie. Está sentado buen rato en el tercer escalón de la galería. Se mantiene absorto construyendo con los dedos círculos en el vacío. Su padre lo llama con voz delicada. En el umbral de la sala permanece quieto, irradia toda su envoltura una energía pesada. Instintivamente, doña Dulce, con un gesto de amabilidad, le dice al niño que se acerque. Viéndolo a poco margen, su reacción se dulcifica. No es que a tía fuera de tan mal ver. Disponía de una cabellera negra, abundante, que por fortuna percibe doña Dulce. Oculta la proporción redonda de su rostro. Aunque su cabeza, relativamente grande, y sus labios demasiado carnosos, al igual que su nariz, los ojos de color avellano, destilaban un brillo que ya le era familiar en los ojos de su hermano. Entendió de acuerdo a su criterio que verdaderamente era hijo de Papo. Doña Dulce transformó la rudeza de su carácter por una actitud más dócil al tomar al niño en brazos para después auscultarle el abdomen que tenía ligeramente crecido. A este niño hay que apurarlo con comidas. Parece tragar tierra. Su barriga está dura y ensanchada. Vamos a comenzar con un tratamiento para desparasitarlo de lombrices. Atías se sintió desnudo ante la escrupulosa inspección de esta señora que le inspiraba desconfianza, temor. No era cierto que comía tierra, pues de la tierra salían a la superficie insectos voladores que lo asqueaban. De todas las cosas que más le repugnaba cuando en el patio de aquel inquilinato se sentaba en tardes calurosas a observar el cielo entre claro y nublado, era la aparición de lombrices de tierra y cucarachas voladoras. Estas vivían entre los setos. En el caso de lombrices, ya sea cuando hacía mucho sol o cuando iba a llover, las veía salir de las piedras, de hierbas y verdolagas, rojas, brillosas, se anudaban unas detrás de otras. Eran, según su juicio, criaturas nauseabundas que se arrastran sobre tierra blanda con aquella piel gelatinosa. Al verlas de forma intensa moverse despacio, Atía se imaginaba penetrar a un lugar sofocado por la oscuridad. No podía tener lombrices, no había forma de que en su vientre crecieran. ¿Y cómo es que de la tierra entraron a su barriga? Inocente se pregunta. No se preocupe, papo, yo me encargo de su hijo. Y con esta aseveración, doña Dulce dio por sellada la bienvenida a su sobrino bajándolo de sus brazos. Pero cuando llamó a Marianela, la hija de crianza, que terminaba de cocinar, la actitud de ésta hacia el niño fue frívola, de marcada distancia. Marianela, este es mi sobrino Atías. Ocúpate de sus utensilios de comida dentro de la bolsa que trajo. Los sentaremos en un sillín que por coincidencia adaptaremos a una butaca del comedor. Ve a buscarlo. Está en la parte de atrás del patio. Igual compartiré el dormitorio contigo, en lo que mando a instalar un catre adaptado a su tamaño. Ante aquella noticia, quien era 3 años mayor que María Gracia, a quien apodaban Nela, no tenía otra alternativa que asentir con su cara gruesa y enrollada por un exceso de acné. En ese instante vio al pequeño como un monstruo que la observaba con disimulo. En momentos en que María Gracia ayuda con el mantel que extienden la mesa de un adecuado comedor, Nela coloca platos, cubiertos y vasos con hielo cerca de una jarra rebosada de limonada. La anfitriona, haciendo uso de su buena educación, invita al hermano a incorporarse del mueble que ocupa en la sala. Papo dispone sentarse en la parte principal del comedor por sugerencia de doña Dulce. Nela trajo el sillín que descansaba en un área destinada para tirar las cosas que allí no se usan y lo adecuó a una de las butacas para que Atías pudiera apoyar sus brazos en la mesa, donde sería primera vez que comería en familia, como suavemente declara el padre. María Gracia se sienta a su lado, con paciencia le colabora. Dibujó con su mano izquierda una mariposa en actitud graciosa para que abriera la boca en la medida que ésta llevaba
raciones de pollo enganchadas al tenedor. Atía no es buen comelón. En su mundo culinario solo existe el pan en múltiples rebanadas, la mantequilla margarina, los vasos de leche y jarras de café. Aquella pieza de pollo, aunque rostizada, le produjo repulsión, asociando la escena que antes presenció en la calle 10 al ver en las pollerías hileras de gallinas ensangrentadas, estranguladas unas, degolladas otras, dar vueltas circulares en el suelo para luego morir. De alguna forma, Atías relaciona el olor, la sangre de animales muertos con la suya. Reproducía la escena donde los descuartizan, reviviendo episodios particulares que durante mucho tiempo fue objeto por parte de la madre. Así que María Gracia, un tanto intuitiva, al advertir asco y temor en los ojos del niño, cambia la estrategia. Intenta motivarlo con el arroz, frijoles y ensalada de papas envueltas por una salsa rosada de sabor agridulce. Motiva al niño a consumir más porciones hasta que finalmente logra que termine su plato. Atías sonríe ante las atenciones de María Gracia y lo hace de manera espontánea. El niño se pregunta, pasada la hora de almuerzo, si no está de más en esa casa donde no puede conducirse con libertad, contrario a lo que sucedía en su anterior entorno. Al menos le pareció que, excepto la presencia de María Gracia, no había nada positivo con el hecho de sentirse cómodo en un lugar en que a sus ojos figura demasiado ordenado, demasiado ecléctico. Creyó que con tantos objetos colgados en paredes y en la superficie algunas estatuas de animales dispersas sobre un suelo de mosaicos, emulando cuadrados en blanco y negro, sentía que caminaba justo en la dirección donde podía ser acorralado por un enorme gato de yeso. El momento del café no se hizo esperar. Nela, con pasos apresurados, llega hasta la sala donde doña Dulce y Papo conversan sobre algunos pendientes en cuanto a la incursión de Atías en la escuela. Conforme acepta la condición física de su hijo, lo que sí le afligiría es que fuera analfabeto o tarado. En el fondo, Papo sabía del desenvolvimiento analítico del niño ante algunas situaciones en las que mostraba una madurez anticipada a su mismo contexto. Por tanto, sus instrucciones, después que cumpliera 1 o 2 meses de adaptación en la casa, urgía hacia la escolaridad. Vamos a dejar ahí la lectura de este primer capítulo de esta novela de Ana Almonte, Luces de Alfarero, la cual nos está resultando bastante interesante. Papo tuvo relaciones con una mujer de la vida alegre en Ciudad de Santo Domingo y nació un niño que era un enano, una condición. La madre nunca quiso saber de la casa, ni de hijos, ni de cocina, de atender a ese niño. El Papo, el padre, tiene que marcharse a Aruba para buscar su sustento económico. En Santo Domingo las condiciones materiales de existencia son degradantes, difíciles y tiene que marcharse. A Papo tiene que buscarle dónde llevarlo. Después que se da cuenta que es sangre de su sangre, es su hijo, verdaderamente siente la repulsión de todos hacia ese niño por su condición de enanismo. Él comienza de manera muy interesante ese accidente en el puente Glenn L. Jackson allá en Estados Unidos, en Georgia. Comienza el accidente donde estamos todos expectantes ante esta situación. Lo voy a dejar ahí, luego continuaré con la lectura de esta obra que de hecho sí augura que es una gran obra, sin lugar a dudas. Gracias a José Enrique García, quien nos ha mostrado esta obra, y la comparto como una forma de que empecemos a disfrutar de esta obra de Ana Almonte. Continuaremos.